Bueno, bienvenidos de vuelta. Estamos de regreso aquí en nuestro podcast Conciencia Dermatológica con el Dr. Moya conversando sobre vitíligo. Hola, muy buenas tardes nuevamente. Un gusto seguir conversando, Francisco. Ahora usted habló un poquito de tratamiento. ¿Qué alternativas tenemos hoy día o tienen los pacientes con vitíligo en cuanto a tratamiento? ¿Qué opciones tenemos? Mira, cuando llegan los pacientes, me dice, doctor, ¿y qué alternativa tenemos para tratar mi vitíligo? Y en verdad uno explica que no hay una sola terapia para todos los pacientes. Siempre es importante tener una terapia personalizada, que va a ser de acuerdo a lo que nosotros evaluemos, la historia clínica del paciente, a lo que el paciente quiera. Por ejemplo, llega un paciente. Lo primero que uno hace una anamnesis acaba, cuándo empezó la enfermedad, desde cuándo que la tiene, qué es lo causado, si tiene antecedente familiar de alguna enfermedad autoinmune, tiene antecedente familiar de alguna enfermedad autoinmune, qué le molesta a él, que lo que hablamos, volvemos a ese mismo tópico holístico, si le molesta a él, qué lesión le molesta más. Uh-huh. Después realizamos este examen físico que señalamos. Y ahí vemos la extensión de la enfermedad, la ubicación de las lesiones, porque obviamente hay lesiones que son mucho más fáciles que tratar que otras. Yeah. Lesiones, por ejemplo, que son más rebeldes en cuanto a los tratamientos, de las zonas acrales, las manos, las periorificiales, de la boca, son mucho más rebeldes. Y en base a eso, a esa historia, nosotros ahí conversamos con el paciente, lo escuchamos, les presentamos la alternativa terapéutica en base a lo que indicamos anteriormente, le presentamos los objetivos terapéuticos, que son, lo primero que vamos a hacer es parar la enfermedad, que esto no te sigan apareciendo lesiones. Ese es lo primero. Lo segundo es hacer que se repigmenten las manchitas que tú ya tienes. ¿Ya? Y lo tercero es evitar que tenga recaída. Ah, claro, de lo que hablaba al principio. ¿Viste? Esos 3 puntos son súper importantes. Y en base a eso, también uno le pregunta al paciente, ya, cuéntame, mira, quizás los pacientes que tienen mucho, quizás tienen mucho, enfoquémonos primero en lo que más te molesta ahora. Y de a poquito vamos avanzando, pero enfoquémonos en eso. Ya. Y ahí uno toma lo que se llama toma de decisiones compartidas. Okay. Que le entrega toda la alternativa al paciente y conversa, porque al fin y al cabo, el que va a tener la última palabra es el paciente. Y no saca nada con tener una pistola y decir, ya, usa este corticoide. No, porque el paciente se irá a la casa, y eso nos pasa mucho como lo siente, por ejemplo, con los pacientes de dermatitis atópica, que ellos sienten que no lo escuchamos. He ido al dermatólogo 10 veces, 5 veces, 20 veces, toda mi vida, y siempre me receta la misma crema, pero no me pregunta si la uso. Y de verdad que yo siento que ya no va a hacer ni efecto. Y esas son las necesidades satisfechas. Y que esta brecha que tenemos que suplir. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión chiquitita o menos del 5% de la superficie corporal comprometida, ¿ya? Imagínate que una mano es el 1%, o sea, tiene más de 5 manos, ¿ya? O sea, hasta 5 manos, disculpa. Uh-huh. Ahí la terapia puede ser con tópicos, medicados. ¿A qué me refiero? Con corticoides tópicos o lo que se llaman inhibidores de la calcinurina. ¿Ya? Y uno va como mezclando, una semana uno, otra semana otra. Hay diferentes esquemas, pero eso uno lo que hace. Y en los niños, uno prefiere usar corticoides de baja potencia, tópicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene la piel más delgada y van creciendo. Claro. Y en zona de piel más delgada, en tanto en niño como en adulto, los inhibidores de la calcinurina, como por ejemplo en la axila, la areola, ¿ya? Los genitales, el cuello. ¿Ya? Si no, otra alternativa son las terapias lumínicas. Y en ese caso existe lo que se llama láser excimer o luz excimer, que es como una lamparita que de forma localizada entrega radiación ultravioleta a un rango definido. ¿Ya? ¿Y por qué radiación ultravioleta? Buena pregunta. ¿Por qué? Antiguamente el vitiligo se lo trataban así, igual que la psoriasis, que lo mandaban a tomar solcito. En Europa, por ejemplo, yo hice una pasantía en un hospital español en donde veían a estos pacientes con eczema, que es dermatitis. Uh-huh. Claro. Entonces los mandaban a tomar sol. Ya. ¿Y eso por qué? Es porque la radiación ultravioleta produce que las defensas a nivel cutáneo bajen. ¿Y te acuerdas que te decía que en el vitiligo nuestras defensas están vueltas locas, que están atacando todo el... Claro, entonces, y por eso los tratamientos tópicos tienden a disminuir esa respuesta inmune también. Es, también. Y en el caso de las terapias lumínicas hace lo mismo. Ya. Entonces, si el paciente tiene poquito, no lo voy a poner en una cámara de fototerapia,
no lo va a irradiar todo el cuerpo con radiación, o sea, con radiación ultravioleta, que es luz, al fin y al cabo, Claro. para que la gente no entienda que van a querer, como, no es radiación atómica, no es, No. es radiación ultravioleta con un rango del espectro de luz Claro, visible. es como si el paciente estuviera tomando sol, pero con esta luz se le da una fracción de lo que sería la luz del sol. Es, Un efectivamente. pedacito, no el espectro completo. Muy bien, muy buena definición, Francisco, te sacaste un 7. Entonces, de forma localizada, y eso se llama luz Excimer. ¿Cómo se llama? Luz Excimer o Luz- lámpara Excimer. Lámpara Excimer. Sí. Ya. Y en algunos lugares en Santiago la tienen, no la tienen en todos lados. Ya. Pero es una muy buena alternativa. Y pongamos que el paciente no responde y siguió avanzando, Ujú, o el paciente de partida siempre tuvo más del 5% de la superficie corporal comprometida. ujú. En ese paciente, ¿por qué el límite de los 5? ¿Ya? Porque después de 5% de la superficie corporal comprometida, cuando uno usa corticoides, uno tiene el riesgo de absorción sistémica. Es mucho corticoide que estaría expuesto el paciente. Entonces, por eso siempre con nosotros, por ejemplo, probablemente lo vieron en psoriasis o en dermatitis atópica, cuando uno dice, mira, entre un 5 y un 10% terreno de nadie, pero después de 10 ya no, nada. Ese es para tratamiento sistémico. Claro, lo hablamos con la doctora Armijo, que tratamos aquí en el episodio sobre psoriasis en particular, y nos hablaba que las extensiones de las placas, sobre todo en psoriasis en placas, son muy grandes. O sea, Sí. toda la espalda a veces. Y eso claramente es más que el 5%. Entonces, Por supuesto. no. Entonces, en esos pacientes que ya de partida tienen más del 5%, ya la terapia son candidatos a terapia sistémica o a fototerapia en cabina. Que es una cámara, es como entrar a una cámara, cuerpo entero, y someterse a una luz especial. Eso. Es súper buena, de verdad lo usamos mucho. Ujú. Y las sesiones, más o menos, son 2 a 3 veces por semana. Es un tipo de radiación ultravioleta, se llama UVB banda angosta. ¿Ya? ¿Ya? Como digo, las sesiones son 2 a 3 veces por semana. Ujú. Y las sesiones duran poquito, son de 1 a 4 minutos. ¿Ya? Cortita. Sí, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno va exponiendo de forma fraccionada al paciente a la radiación ultravioleta. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se queme. Claro, porque es radiación ultravioleta, Sí, que finalmente puede producir quemadura. Sí, Podría, si no se aplica de forma medida, Sí, controlada. por ejemplo, las primeras sesiones son cortitas, porque de a poquito van subiendo la intensidad en relación a la sesión anterior, como 25% van avanzando. Más o menos la semana número 12 empieza a hacer efecto. Ya, O sea, la sesión número 12, disculpa. 12. 12. Wow. Sí, po. Y recién vamos a hablar de respuesta a las 21, 22 sesiones. Sí, y eso es lo malo. Que muchas veces, primero, si bien es súper buena, como te decía, porque es efectiva, ¿ya? Y uno la puede usar también, usarla con corticoides o sin corticoides, ¿ya? Claro, uno puede mezclar ahí, digamos. Sí, porque no hay approach. problema con, por ejemplo, a un paciente uno le dice, mira, ¿qué es lo que más te molesta? No sé, por la cara, ya, vámonos con la cara con corticoide o tratamiento tópico y fototerapia. Claro. Entonces, lo malo es que en todo Chile la disponibilidad de fototerapias, de cámaras de fototerapia es poca. Ya. Son muy pocos los lugares que donde tienen. Y sobre todo en regiones, hay fototerapia en algunas regiones y eso es netamente por gestiones locales, de los servicios de los servicios de dermatología, como los jefes de dermatología, no sé, en Antofagasta tienen fototerapia, en Osorno, En Osorno tienen sí, fototerapia. Y aquí en Santiago son pocos los hospitales Ya. públicos y la privada, también pocos hospitales privados tienen. Y el segundo punto, porque también no es tan bueno, que por un asunto de hablamos del acceso, es el acceso, Claro. y el otro es el problema de ir a los pacientes 2 o 3 veces por semana. Consume tiempo, claro. Y sobre todo si hay poca oferta de cámaras de fototerapia, Sí, obtener una es difícil, conseguir una hora, me imagino. Y además está el componente de que, chuta, tengo que pedir permiso en el trabajo para ir a hacerme la sesión y el traslado para allá puede estar 2 minutos, 5 minutos, Sí. 7 minutos y después de vuelta. Sí, Entonces, yo lo explico a los pacientes cuando los mando a fototerapia, le dije, no te sientas desilusionado, pero tú vas a ir y las primeras veces va a ir por un ratito poco, 1 minuto. Es decir, y esto fue. Claro. Sí, pero es así. Y le explico por qué es así, porque uno va subiendo la intensidad y si te colocamos los 4 minutos al principio te vaya a quemar. Claro. O sea, poquito va a ir subiendo la intensidad. Y eso es, digamos, un fenómeno de fotoendurecimiento que uno va acostumbrando la piel Claro. a la radiación. Pero por eso es importante, doctor, estos
momentos como este podcast para educar un poco a las personas que nos están escuchando, nuestra audiencia, que sepa que si su médico le dice, mira, tengo esta alternativa terapéutica que es la fototerapia, saber que es un tratamiento que va a ir escalando, va de poquitito, lo van a ir exponiendo poco a poco a esta luz, y que tengan paciencia, que sepan que ya usted dijo, se tarda un par de semanas en empezar a notar resultados, que no se desilusionen, que sepan que es un tratamiento que, como usted dijo, es bastante bueno, pero requiere la constancia y el compromiso de parte de los pacientes. Así que para que lo sepan, es importante que si su médico le dice, mire, tengo esto, sepan que es un tratamiento que requiere un poquitito de paciencia, pero que la tengan. Para resumir un poquito, doctor, entonces lo que tenía que ver con tratamiento, usted nos dijo, mira, tenemos alternativas tópicas para pacientes que tienen vitiligo, digamos, zonas más localizadas. Varios tipos, al menos mencionó dos, que son los corticoides y estos inhibidores de la calcineurina, tópicos. Pero además de eso tenemos que podemos estar acompañados o no con la fototerapia. Sí. Y habló de terapia sistémica. Sí, en terapia sistémica, si bien no hay mucho estudio que avalen la eficacia, todavía seguimos usando la misma herramienta de terapia sistémica que usamos clásicamente en todas las enfermedades inmunomediadas en dermatología. Metrorexato y ciclosporina es lo que más tiene evidencia. Uh-huh. ¿Ya? Pero obviamente todas estas terapias sistémicas, el gran problema con ellas es que pueden causar mucho daño a órganos nobles. Por ejemplo, la ciclosporina está comprobadísimo que el uso a largo plazo va produciendo un daño a los nefrones, aunque clínicamente hay un marcador que se llama creatinina, se mantenga normal, histológicamente hay un daño a los nefrones, por lo cual uno tiene un periodo de 2 años como máximo de esa ciclosporina. El metrorexato también puede producir daño hepático, dentro de muchos otros, y aparte que son inmunosupresores. Claro. Por lo cual, ahí nace el próximo tópico, necesitamos nuevas terapias. Y ahí hay un punto importante que tocar, que es parte de estas alternativas terapéuticas, sobre todo en aquellos casos que están extensos, ¿ya? O que llevan mucho tiempo, ¿ya? Hay diferentes estudios que nos muestran, el otro día leía uno que hablaba de pacientes con vitiligo extenso que eran candidatos como terapia sistémica y eran hechos como a médicos generales, ¿ya? Entonces, cerca del 70% de los pacientes con vitiligo en algún momento le dijeron que su enfermedad no tenía tratamiento. O sea, le dijeron que tú ya tenías la mancha y la gente cree, sí, en verdad, doctor. Me dijeron muchas veces que mi patología no tiene tratamiento y me tengo que ver así. Claro, como decirle, mira, tú eres así ahora. Sí. Es como, resígnate a eso. Incluso, con más del, creo que era el 60% de los médicos generales que tratan estos pacientes, también pensaban que el vitiligo no tenía tratamiento. Y se tenía una muy buena encuesta para hacerla aquí con médicos generales, decir que tú piensas que hay tratamiento de vitiligo, mostrar una fotito, si mira, este paciente está así, ¿tú crees que en algún momento se puede volver a pigmentar? Entonces, y eso es algo que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que cambiar que los pacientes se sientan más confiados, que hay nuevas terapias, porque hay nuevas alternativas. Y para que los médicos, tanto dermatólogos como médicos generales, también vean que hay un universo más allá. Y ese universo no ha llevado, hemos tenido más alternativas terapéuticas con la comprensión de diferentes vías moleculares de los procesos inflamatorios que llevan al vitiligo. Así como lo vemos, estos nuevos adelantos que vemos en dermatitis atópica, o en psoriasis, claro, o en hidrasadenitis, son todas estas patologías inflamatorias cutáneas. En vitiligo también hay más esperanza. Y esto tenemos que dar un mensaje de esperanza a nuestros pacientes. Yo creo que eso necesitan. Sí, un poco, esa es la idea también de este episodio, doctor, es un poco hablar, claro, de decir, mira, definir un poco la enfermedad, porque parte de lo que nosotros hacemos es esta labor educativa para los pacientes, y bueno, como usted también dijo, de repente algún colega que a lo mejor lo pueda escuchar, que sepa estas cosas más generales, pero también el mensaje de esperanza es súper importante, es decirle al paciente, mira, esta es una enfermedad, sí, es crónica, ocurre en la piel, pero sabemos que existen los médicos que hoy día lo tratan, tienen en sus manos alternativas terapéuticas, y por lo visto, como usted dice, hay esperanza de que en un futuro quizás pueda haber algún nuevo enfoque terapéutico, y por lo tanto entender que hay esperanza, que los pacientes sepan que la comunidad científica está investigando, siempre están investigando, y está el interés, ¿no es cierto?, de la comunidad científica de llegar, ojalá, a algún tratamiento mejor de lo que hoy día tenemos. Mira, ese es un buen punto también, pues como cuando es porque
Y los pacientes preguntan, entonces doctor, ¿y por qué si ya tenemos tratamiento, por qué están estudiando nuevos tratamientos? Sí, lo que pasa es que queremos tratamientos mejores. Es el punto. Claro. Necesitamos tratamientos mejores y más seguros con lo cual tengamos nuevas herramientas para poder tratarlo a usted. Claro, finalmente usted tocó un tema súper importante que dice, mira, la terapia sistémica, estas cosas que son para casos más extensos, tienen los riesgos de producir efectos adversos en otros órganos, como por ejemplo el riñón. Entonces, cuando la comunidad científica investiga, y esto para que los pacientes entiendan eso, que por qué siempre se están investigando nuevas drogas, porque se busca obtener el medicamento, comillas, perfecto, que ataque el problema y no ataque a nada más. Sí. Entonces, por eso siempre se está investigando. Y eso es bueno saber que en las distintas enfermedades dermatológicas que nosotros abrazamos, sabemos y estamos permanentemente revisando, hay investigación activa y tenemos la esperanza que en vitiligo también se está haciendo. Sí, pues tenemos muchos cambios actualmente en el vitiligo y como digo, con toda esta revolución y que va de la mano también con el entendimiento de estas vías moleculares que hace 5 o 10 años no entendíamos. Ahora, si bien no entendemos completamente, pero sí entendimos una parte. Y esa parte nos ha ayudado a generar nuevos conocimientos, que nos ha ayudado, por ejemplo, al descubrimiento de algunos fármacos. Por ejemplo, terapia tópica para vitiligo. Ya actualmente, ya aprobado por la FDA, hay un inhibidor JAK, que es un inhibidor de una proteína que se llama JAK kinasa, que se llama ruxolitinib, que es un inhibidor JAK tópico que sirve para vitiligo menos del 5%, que es tópico. Y está aprobado a partir del 2022 para vitiligo. Ya. Y del mismo modo se están probando otros inhibidores JAK, ya sea, pero del punto de vista sistémico, oral, Claro. como JAK de primera generación, como baricitinib, o JAK de segunda generación, como el upadacitinib, que también lo usamos en otras patologías dermatológicas, como Claro. dermatitis atópica, también lo están probando en artritis psoriática, Claro. entre muchas otras, porque también está aprobado para otras patologías reumatológicas. Claro. Riclesitinib también existe un protocolo. Nosotros, por ejemplo, en el centro de investigación hemos tenido protocolos clínicos para otras enfermedades autoinmunes como alopecia areata con riclesitinib con muy buena respuesta, ¿ya? Y ahora lo están probando también. Hay estudios clínicos y reportes de casos en donde están usando riclesitinib también para vitiligo, ¿ya? E incluso lo último que se está entendiendo son otras vías inflamatorias, porque esa vía inflamatoria que te digo, JAK kinasa, que es un receptor de membrana, está enfocado en una respuesta inflamatoria, pero también se están viendo biológicos. Para otra cascada inflamatoria de otra línea. Sí, pero lo que pasa es que... Y eso, mira, eso es importante, eso es entretenido. Desde el punto de vista molecular, entretenido. Sí. Porque cuando... ¿Qué pasa con estos anti-JAK? Por ejemplo, cuando uno tiene una inflamación, ponte. La piel se inflama y esa piel va a producir citoquinas, que son sustancias proinflamatorias. Claro. Y esa sustancia proinflamatoria, para generar moléculas que vayan a propiciar esta inflamación, tiene que ingresar a la célula, y al ingresar a la célula, llegar al núcleo y hacer que tu núcleo produzca estas sustancias que son inflamatorias, y eso van a ir a inflamar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace los anti-JAK? Es que a nivel de ese receptor de membrana, que es un receptor que está en la gran mayoría de nuestro organismo, de nuestras células de nuestro cuerpo, bloquearon de forma específica un componente de esa vía, que se llama JAK. Claro. Y bloquea de forma específica porque son 4 JAK. JAK 1, JAK 2, JAK 3 o TYK2. Y bloquea de forma específica solamente un JAK, porque si bloqueo todo, voy a parar todo en también una respuesta fisiológica de nuestro organismo, y Claro. eso yo no quiero, No. sino que es solamente un ladito, ¿ya? Y eso, al bloquear eso, voy a bloquear que no se produzca esa transmisión de esa inflamación producida por la piel y no se van a producir esta molécula proinflamatoria. La otra mirada es con los biológicos. ¿Ya? La diferencia entre una pequeña molécula y el biológico es que el biológico va a bloquear específicamente una interleuquina o una citoquina, que sería esta molécula inflamatoria que cuando se inflamó la piel produzca esta citoquina, y esa es una unidad receptor o un receptor. Entonces, si uno localiza o uno tiene esa sapiencia o el avance de la tecnología nos llevan a decir que ya, mira, en todo este proceso inflamatorio, todo esto
acá todo esto empezó porque yo puse el dedo acá. Claro. Entonces, si yo tengo capaz de localizar que en verdad, efectivamente era el dedo que estoy poniendo acá y yo bloqueo el dedo, se apaga todo. Maravilloso. Exacto. Y esos son los biológicos. Y por eso es importante la investigación, porque finalmente la parte científica detrás, ¿no es cierto?, la química medicinal, donde estudian todas estas vías, los bioquímicos, que estudian todas estas vías moleculares y se hacen estas preguntas científicas, ¿por qué se causa el vitiligo? Y van y empiezan a mirar en los libros, en la literatura, y dicen, mira, ¿sabes qué? Esta proteína que está aquí es la culpable. Entonces, de ahí nace después la química medicinal, donde dice, ok, ¿cómo creamos un medicamento que bloquee eso? Sí. Y eso, qué bueno que se está haciendo. Usted mencionó también algo muy importante, ya como para ir cerrando, ¿no es cierto?, este episodio habló de estudios clínicos. Y yo quiero mencionar en este podcast, que los pacientes lo sepan, ya hemos hecho llamados a otros protocolos clínicos que se han hecho, que se están haciendo, que están activamente reclutando. Cuando a nosotros nos llega información de que hay algún protocolo que se está efectuando, por ejemplo, en dermatitis atópica, nosotros hacemos el llamado a los pacientes para que acudan a estos centros y puedan ver si son, ¿no es cierto?, si pueden ser reclutados o no en los estudios clínicos. Sepan que si nos llega la información de que hay algún protocolo sobre vitiligo, nosotros le vamos a dar aviso a los pacientes, estén constantemente revisando en nuestras redes, porque vamos a estar dando estos avisos, porque para nosotros es muy importante por dos motivos. Una, porque fomenta la investigación, y eso abre la puerta a que el día de mañana estas terapias innovadoras que dijimos, ojalá puedan llegar. Y además, el estudio clínico como tal, como protocolo, también es un portal de acceso a estas nuevas terapias de repente que están disponibles y que a lo mejor no son accesibles, y son maneras en las cuales un paciente que cumple los criterios para ingresar a un estudio puede acceder a una terapia a la cual no habría podido acceder si no estuviera en el estudio. Sí, eso es súper importante. Por eso también nosotros tratamos de mandar el mensaje que hay más alternativas, y obviamente alternativas tenemos para todas las patologías. Lo que pasa es que es importante también mantenernos actualizados y mantener actualizado al paciente y a nuestros colegas. Claro. Y prontamente tendremos un protocolo para vitiligo, ya que un agonista del interleuquina 2, que va en parte la respuesta de lo que nosotros llamamos linfocitos T reguladores. Ya. Qué bueno saberlo. Entonces vamos a estar atentos, y si eso se nos llega esa información, nosotros vamos a avisarle a todos nuestros pacientes con vitiligo que puedan consultar en los distintos centros donde se investiga si pueden ser reclutados para el estudio, porque eso, como le digo, fomenta la investigación, que nosotros sí estamos comprometidos en poder apoyar en eso, pero también permite que los pacientes puedan acceder a un medicamento que a lo mejor no podrían haber accedido. Doctor, bueno, yo creo que hoy día hemos explorado ya en súper buena medida lo que es vitiligo, nos metimos súper profundo. Me encantó la conversación porque bueno, yo de formación soy farmacéutico, entonces son cosas que a mí esa información me encanta, me gusta, y siempre es bueno aprender. Y es bueno que eso también quede aquí en un podcast para que la gente vaya escuchando, vaya conociendo. También abordamos las causas, cuáles son los síntomas principales, hablamos también algunas opciones de tratamiento, y sabemos que hay una esperanza de futuro. Así que nada, yo espero que este podcast haya sido un espacio muy educativo. Yo le quiero volver a agradecer, doctor, por habernos acompañado en este podcast, por compartirnos todos sus conocimientos y por ayudarnos a cumplir esa misión que tenemos, que es de educar a los pacientes, de acompañarlos y de entregarles buenas alternativas para que se puedan, ¿no es cierto?, informar bien sobre las distintas enfermedades. Sí, pues muchas gracias a ti, Francisco, y sobre todo a Fundación Padece, que sin duda el trabajo que están haciendo es un trabajo maravilloso, todo con el fin de poder ver y darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Y sobre todo hay un punto muy importante que no tenemos que tener en cuenta, que empezar a visibilizar todas estas patologías dermatológicas, en donde lamentablemente muchos de nuestros pacientes, amigos, hermanos, vecinos, sienten que vivir con una patología crónica dermatológica en general es un yugo que tienen que llevar toda la vida. Pero cuando tienen acceso ya sea a terapia innovadora y a las nuevas tecnologías, en verdad se dan cuenta que no era un yugo, sino que no era un... nosotros muchas veces hablamos de los pacientes con dermatitis atópica, que es, por ejemplo, hay pacientes que viven toda la vida rascándose y uno piensa que su vida es rascarse, pero cuando uno lo empieza a tratar con terapia innovadora o con en los protocolos clínicos, se dan cuenta que en verdad le cambia la vida. Claro. Y eso es importante porque al poder visualizarlo dentro de la sociedad, ese estigma que sienten nuestros pacientes al tener una patología cutánea, ¿ya?,
lo vamos a ir rompiendo. Y lo otro, también tenemos que empezar nos va a ayudar a que las autoridades sanitarias también lo visibilicen. Muy importante ese punto, doctor. Y una cosa es, para poquito, ya empezar a meter más ruido, para que nuestros pacientes también exijan sus derechos. Uh-huh. Y de tal manera, te puedo asegurarle la misma atención que yo también desearía que mi mamá tuviera, o que mi hermano tuviera, o que yo mismo tuviera, o que mi señora tuviera. Claro. Y eso es lo que tenemos que tener como enfoque. Que también nuestro paciente puede ser nuestro amigo, puede ser nuestro vecino, podemos ser nosotros mismos. Entonces, siempre tenemos que tratar de obrar como también nosotros nos gustaría. Bueno, eso que usted dijo tiene un nombre, se llama empatía. Y la empatía es súper importante hoy día, doctor. Me encuentro maravilloso que usted lo diga de esa manera. Y nada, nosotros también queremos que los pacientes se empoderen, que exijan un poquito de sus derechos. Y para eso también vamos a estar nosotros. Vamos a estar apoyándolo. Nos pueden seguir siempre, ustedes ya conocen nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, @padece.chile, o la página web, www.padece.cl. Pónganse en contacto con nosotros, siempre vamos a estar ahí para apoyarlo. Y nada, bueno, yo quiero ya volver a agradecerle, doctor, por la compañía, pero también quiero agradecer a nuestros oyentes por habernos escuchado, por habernos acompañado durante toda esta primera temporada de este podcast Conciencia Dermatológica. Y gracias por habernos escuchado. Y por último, también quiero volver a agradecer a nuestros patrocinantes, Laboratorio Sanofi Aventis de Chile y al Laboratorio AVI Productos Farmacéuticos Limitada, por apoyarnos en la producción de este podcast. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya les dije, Facebook, Instagram, como @padece.chile, y que nos visiten en nuestra página web, padece.cl, para más información y para contactarnos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, Francisco, y que tengan muy buenas tardes, buenos días cuando escuchen el podcast. Sí. Y lo invito a todo el mundo a unirse. Yo siempre, y esto aparte, siempre cuando tengo un paciente con enfermedad dermatológica crónica, digo, ¿no has escuchado nunca una fundación? ¿No interesaría? Mira, es súper importante, inscríbete en la fundación, porque a poquito vamos sumando mayor cantidad de pacientes y mayor presión. Y visibilizar.